teniendo en cuenta que al principio de la guerra los ingleses armaron 24 transatlánticos más 54 mercantes, solamente en los primeros meses de la guerra. Mientras que los alemanes pudieron disponer como buques corsarios o cruceros auxiliares únicamente en esta primera fase de 6 buques mercantes transformados, porque ahora vamos a hablar de los buques de guerra que actuaron como corsarios. Los buques alemanes, los alemanes requerían para hacer estas funciones de corsarios, pues grandes paquebotes que hicieran más de 17 nudos y más de 20 si tenían que salir de Alemania, porque como he dicho antes, había unos cuantos que ya estaban en la mar y otros que estaban en Alemania y que tenían que zarpar posteriormente, ¿vale? Entonces, como el bloqueo inglés fue tan rígido desde el principio, el Etapen 10 no funcionó muy adecuadamente. Entonces, los cruceros auxiliares alemanes, que ahora vamos a comentar, tuvieron que aprovisionarse de armas y municiones de otros buques de guerra alemanes que habían en la mar. Por ejemplo, de los cruceros Königsberg, el crucero Karlsruhe, que luego lo comentaremos. Y entonces, estos cruceros auxiliares mercantes iban muy ligeramente armados. No tenían buen armamento. Las siguientes que salieron de Alemania, claro, ya iban mejor. También los alemanes tenían una serie de, que lo digo en el libro, menciono, de cañoneros antiguos que cedieron sus armas, sus cañones, a los buques destinados a ser cruceros auxiliares, a ser cruceros corsarios, ¿correcto? Entonces, los primeros transatlánticos que utilizaron los alemanes, que estaban en alta mar, como he dicho antes, fueron el Kronprinz Wilhelm, el Prinz Eitel Friedrich, el Cap Trafalgar y el Cormoran. Esos fueron los 4 primeros que ya estaban en alta mar. Y luego salieron de Alemania, antes de que el bloqueo empezara a funcionar, el Kaiser Wilhelm der Grosse y el Berlín. Aparte, salieron otros 2, que eran el Königin Luise y el Kaiser, que eran minadores, que son los que vamos a tratar en este primer momento. Bueno, primero hablaremos de los cruceros regulares y luego hablaremos de estos. El almirante Tirpitz, que también aparece en mi libro y tal, y bueno, que es el creador de la marina alemana moderna, había pretendido la creación de una escuadra de cruceros auxiliares para la guerra de Corso, pero eso no se pudo llevar a cabo. Entonces, cuando empieza la guerra, el problema básicamente es que los buques era el tema del bloqueo inglés. Ese era básicamente el problema. Eso, por tanto, hacía que los cruceros alemanes, tuvieran dificultades para carbonear, ¿vale? Además, muchos se encontraron bloqueados en sus puertos y la salida de los puertos neutrales por parte de los buques del Etapendienst se hizo muy problemático. Entonces, ¿qué ocurrió? Que los cruceros auxiliares alemanes, los cruceros corsarios, tuvieron que aprovisionarse del carbón, sobre todo, de los buques que capturaban. Hay que tener en cuenta que en aquella época había muy pocos buques que se navegaban a petróleo. Casi todos navegaban con carbón. Y el carbón, claro, es muy voluminoso y muy problemático de estivar, claro. Y luego, además, para carbonear era una tarea muy compleja. Este problema no lo van a tener en la Segunda Guerra Mundial, pero en la Primera Guerra Mundial sí. Por ejemplo, bueno, luego hablaremos, pero los buques además consumían mucho carbón y claro, y tenían que estar navegando durante muchas millas. Y entonces, claro, era un problema. Y ya digo que el Etapen 10 no funcionó todo lo que debía debido al bloqueo británico. También hay que tener en cuenta que los alemanes pretendían que la Primera Guerra Mundial fuera una guerra breve, corta, con lo cual tampoco se habían agobiado, entre comillas, excesivamente para esta cuestión. Entonces, vamos a empezar a hablar de la campaña de los cruceros regulares, de los cruceros que actuaron contra el tráfico de la marina regular. Cuando estalló la guerra, y esto ya lo hablamos en el tema de la batalla de Jutlandia, entonces no me voy a extender mucho, los alemanes tenían una flota en el Mediterráneo, 2 buques en el Mediterráneo, que quedó fuera de juego rápidamente, se internaron en Turquía y pasaron al servicio de la marina turca. Entonces actuaron efectivamente en la Primera Guerra Mundial, pero solamente en la zona del Mar Negro, con lo cual nada. Luego estaba la flota del Pacífico, que tenía su base en Tsingtao, que lo mandaba el almirante Graf von Spee, que constaba de los cruceros acorazados en Scharnhorst y Gneisenau, los cruceros ligeros Leipzig, Nürnberg y Emden, ¿vale?
Luego estaba en el Caribe 2 cruceros ligeros, el Dresden y el Karlsruhe. Y en África, en Tanzania, lo que es hoy Tanzania, antes era Tanganica, el crucero Königsberg, que era el África Oriental Alemana, exactamente. ¿Vale? Esos eran los buques que había que tenía Alemania en los distintos océanos, muy pocos. Entonces, además, el Exarchos, el Gneisenau, el Leipzig, Nuremberg, estos buques desaparecen en la batalla de las Malvinas, que los ingleses los hunden a todos. Con lo cual, fuera. La flota del Mediterráneo ya he dicho que estaba en el Mar Negro. Entonces quedaron unos cuantos cruceros que eran básicamente el Emden, el Königsberg y el Karlsruhe y el Dresde. El Dresde no llegó a actuar como buque corsario porque se salvó de la batalla de las Malvinas, pero luego fue capturado, atrapado enseguida por los ingleses, que por cierto lo atraparon en aguas territoriales chilenas, no respetaron las aguas territoriales chilenas, como siempre hacen los ingleses, y lo hundieron rápidamente. Entonces solamente funcionaban como buques corsarios el Karlsruhe, el Königsberg y el Emden, los 3 cruceros ligeros. Esos 3 cruceros, de todas maneras, no estaban pensados para actuar como tales. Y de hecho eran buques pequeños, tenían poca autonomía, porque estaban ideados para actuar en el Báltico, en el Mar del Norte, tenían poca velocidad y además tenían un armamento muy ligero de cañones de 105 milímetros que lanzaban obuses de 16 kilos de peso. Como comparación, los cruceros ingleses ligeros tenían cañón, eran más veloces y su artillería era de 152 milímetros normalmente y lanzaban obuses de 46 kilos de peso. O sea que no eran